Verdad. Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Pos la Verdad. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo episodio podcast de hoy, miércoles 23 de febrero. Iniciamos un poquito tarde, son las 6:21 de la tarde e iniciamos de una vez este episodio podcast con una muy buena canción de Joy Division. E iniciamos este episodio podcast con una muy buena canción llamada Love We Tore Us Apart de Joy Division, una canción que ha sido colocada en la descripción de este episodio podcast con su respectivo enlace a YouTube, como también en el hilo del trino anclado de @poslaverdad. Ya saben, búsquenos, síganos en @poslaverdad en Twitter, y un saludo especial a todas las personas que hacen parte del grupo oficial en Telegram de Pos la Verdad y a quienes nos acompañan en el chat en Spreaker, como Diego Alejandro Arevalo, que dice buenas tardes, qué bueno estar acá en este podcast de hoy de Pos la Verdad, y a doña Diana Reuter, que también nos está acompañando, que dice hola amigos de Pos la Verdad, muchísimas gracias. Y también aquí doña Jen también se conecta y dice buenas tardes amigos de Pos la Verdad.
Como es habitual, los invitamos a que nos escuchen en vivo, en directo, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde, bueno, salvo hoy que iniciamos un poquitico tarde, pero también estamos disponibles en todas las plataformas de podcasting, por si nos quieren escuchar en diferido, en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music, YouTube, TuneIn Radio y muchas más, ahí nos pueden encontrar. Saludos a Unibandacho que dice muy buena tarde, y hablando de Unibandacho, mañana jueves tecnológico, y visiten la tienda tutiendainformática.co, la tienda de productos informáticos que tiene @Ibandacho. Y después de la introducción habitual y de los avisos parroquiales de Pues la Verdad, iniciamos de una vez este episodio podcast con los temas que ya teníamos acá listos para charlar con ustedes. Y bueno, va el primero. Atentado terrorista del ELN, y es que el ELN anunció que iba a hacer un paro armado. O en palabras más sencillas, anunció que inició su propaganda política, porque esto no tiene otra cosa más que pues alborotar el tema político, darle tema para los candidatos que les gusta el tema de la guerra, darle contentillo a todos los partidos y movimientos que les gusta que los grupos insurgentes, que les gusta que los grupos alzados en armas pues cometan atentados terroristas. Porque es que al fin y al cabo, cuando la gente siente miedo, cuando la gente se siente presionada, cuando la gente se siente asustada, cuando la gente se siente asqueada, cansada de tantos ataques terroristas, de tantos carros bombas, secuestros, asesinatos, tomas, pescas milagrosas, lo que sea que hagan estos grupos alzados en armas, pues sencillamente salen estos partidos políticos a decir: es que necesitamos mano dura, es que necesitamos alguien con pantalones, aquí hay que hacer trizas el maldito acuerdo de la paz, y aquí vamos a atacar todo lo que sea diálogo, todo lo que sea consensos, marchas pacíficas, porque es que no, aquí lo que necesitamos es un ejército fuerte, aquí vamos a justificar que hayan chuzadas, aquí vamos a justificar que hayan atentados contra periodistas, aquí se justifica que hayan desapariciones de líderes sociales, es que aquí hay que darle duro a esos hijuetantas, aquí hay que bombardearlos, y entonces Corte Constitucional, en vez de estar promoviendo el genocidio contra los niños y contra los bebés que no han nacido, más bien permita que el ejército, el glorioso ejército nacional, bombardee los campamentos sin importar que haya población civil y todas esas cosas. Pues bien, eso está haciendo el ELN. O eso hacen las disidencias de las FARC, o eso hacen las bandas criminales, las Águilas Negras, los PAR, lo que sea. Lo chistoso de todo esto es que la superinteligencia del Estado colombiano, los organismos de inteligencia, el Ministerio de Defensa, ahí sí no actúa, ahí sí no hace nada. No hemos visto a Duque con la chaqueta del ejército, o de la armada, o de la policía, o de la fuerza aérea en el lugar, no. No hemos visto al ESMAD, no. Dejaron a su merced a una población indefensa que, sabiendo que se les vino encima un paro armado, pues que llegó el ELN y no hace nada. Están rondando fotos, ustedes las pueden encontrar en Twitter, en las redes sociales, en donde el ELN, con su presencia armada, está rondando en diferentes carreteras del país, en donde están haciendo presencia, en donde están llevando a cabo su dichoso paro armado. Y oh sorpresa, la mano fuerte del Estado no está en ningún lado. Pero vaya usted y organice una marcha, vaya usted y organice un paro, dentro de los mecanismos de protestas que son constitucionales. Vamos a protestar en contra del gobierno de Iván Duque, vamos a protestar en contra de los bombardeos, vamos a protestar para que por favor cumplan con lo acordado en La Habana, vamos a protestar para que no se roben los recursos públicos, para que no se los abudinen, vamos a protestar para que cumplan lo que se pactó en el acuerdo de paz. Vamos a protestar porque están matando a los líderes sociales. Vamos a protestar porque la gente está con hambre. Vamos a protestar en contra de las alzas, de los alimentos. Se reúne un grupo de personas y les mandan el ESMAD. Y el ESMAD dispara,
dispara en contra de estas personas, les saca los ojos, algunas las matan, a otros se los llevan, los desaparecen y pasan todas las cosas que han estado pasando cada vez que hay paros, cada vez que hay movilizaciones, cada vez que hay marchas en el país, manifestando el descontento contra el gobierno. Pero sale el ELN y no hace nada. Ahí sí no está el ESMAD. ¿Dónde están los valientes? ¿Dónde están los héroes de la patria? Es que nosotros, los buenos colombianos, los colombianos de bien, creemos en los héroes de la patria. ¿En dónde están? No decían ellos cuando la gente se empezó a organizar para salir a marchar y a modo de meter miedo, es que nosotros en inteligencia, en la fuerza pública, tenemos ya unos helicópteros y unos drones con cámaras de alta definición para lograr identificar a cada una de las personas que salga a marchar y salga a cometer desmanes para poderlo individualizar y denunciarlo y que la fiscalía haga lo propio. Y con esta gente del ELN no hacen nada. ¿Dónde están los drones de reconocimiento? ¿Dónde están los helicópteros? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está la fuerza pública? Es que vamos a hacer un consejo de seguridad. Eso y nada es lo mismo. Este país soluciona sus problemas nombrando comisiones y haciendo consejos para hablar mucho, decir mucho y nunca tomar decisiones. Porque lo que queda ahí plasmado en esa dichosa acta nunca se cumple, nunca se lleva a cabo. Saludos a Johnny Ramírez que nos escribe desde Faca. Muchísimas gracias a Johnny Ramírez que está reportando acá sintonía. Un saludo para él. Y bueno, esto no es nuevo. Esto siempre pasa. Cada vez que hay campaña, atentados. Cada vez que hay campaña, toma guerrillera. Cada vez que hay campaña, secuestros, desapariciones, asesinatos. Derrumbaron un puente, bombardearon una carretera, hicieron algo. Entonces ellos nos venden el tema de la inseguridad, ellos nos venden el tema de la incertidumbre y salen ellos mismos desde el otro lado diciendo nosotros ofrecemos la solución. Y la solución es luchar, la solución es mano firme. Y ponen una cintica negra en sus cuentas en Twitter o ponen el escudo de la policía o el escudo de las fuerzas militares y así. Y mucha gente les come cuento y vota por eso. O les pregunto yo, ¿cómo creen que ganó Uribe en el 2002? Para estas épocas. Se inventaron un atentado, un carro bomba en contra de Uribe. Y que Uribe salió milagroso. Resulta que eso ya lo habían planeado, eso ya lo tenían cuadrado y se demostró tiempo después, con documentos, con pruebas, con testimonios, que eso fue un falso atentado. Pero en su momento sirvió para que la gente dijera, no, es que hay que votar por Uribe porque es que esto nos están llevando del carajo. Es más, se sabe que el ejército fue cómplice y estuvo detrás del dichoso bombardeo que le hicieron a la Casa de Nariño el 7 de agosto del 2002 cuando Uribe se estaba posesionando como presidente. Para después salir Uribe ya posesionado como presidente dando órdenes y ordenando la contraofensiva en contra de los grupos terroristas y un poco más de cosas. Nos venden es miedo, eso es lo que están haciendo, nos están vendiendo es miedo. Y no es gratuito que la prensa solo hable de eso. Hoy la prensa ha hablado sobre 3 temas. Médicos dicen que van a rechazar y van a objetar para no matar niños dentro del vientre de las mamás que quieran abortar. Tema 1. Tema 2. Rusia le declaró la guerra al mundo. Tema 3. El ELN ha cometido un tenebroso atentado terrorista. Volvieron las imágenes de terror. La sensación de miedo e inseguridad de la gente está clamando que llegue el ejército. Y con esos 3 temas nos tiene. Bueno, en la sección de noticias central, porque lo otro son deportes y farándula. Dice Don Iván Dacho en el chat en Spreaker. La pregunta es, ¿realmente son el ELN? Porque ahora mágicamente dominan los territorios que son de dominio paramilitar y están enfocados en marcar los cilindros. ¿Ustedes no se acuerdan esto que dice Don Iván Dacho? ¿Ustedes no se acuerdan que en la época Uribe
cada nada, uno en carretera, uno veía tractomulas marcadas y decían FARC, EP, EPL, ELN, Ejército del Pueblo y cosas así. Y que hubo una labor periodística en su momento y les empezó a preguntar a los conductores de las tractomulas, bueno, es que ustedes los paró el ELN, los paró las FARC, les hicieron algo. No, nada. Sencillamente aparecía grafiteado esto, llegaban muchachos normalitos y grafiteaban FARC EP. Y ya, no pasaba nada. Nos venden miedo. ¿O qué creen que es lo que están haciendo acá en Bogotá? Con el tema de la inseguridad. La inseguridad es real. No es cuestión de percepción, es real. Está pasando. ¿Y cuál es la reacción visceral de la gente de la ciudadanía en Bogotá? Permitan el porte ilegal de armas. Permitan el porte ilegal de armas, porque este es ilegal. Justifiquemos la legítima defensa en todo caso, sin que ésta tenga que ser proporcional, como lo especifica la ley. Señora alcaldesa, póngase los pantalones. Militarice Bogotá. Amplíe el pie de fuerza. Y así está. ¿Por qué? Porque nos venden miedo y ellos mismos nos venden la solución. Y lo llevan haciendo años con años. Dice Diego Alejandro, 40 billones de presupuesto para el Mindefensa para que un administrador de empresas como Molano no haga nada. No diga que los menores de edad son máquinas de guerra. Oiga, es que es en serio, o sea, el Ministerio de Defensa maneja un presupuesto gigantesco y lo favorece el tema de la contratación directa, lo favorece el tema de la confidencialidad en los contratos por tratarse de temas delicados de defensa, ¿cierto? Pero el ejército no hace lo que tiene que hacer. Porque el ejército no está haciendo presencia ya en Arauca, en las zonas en donde se sabe que están los grupos armados ilegales. Ya que aquí de forma equivocada utilizamos al ejército para solucionar un conflicto interno, aquí la policía pues a lo largo de la historia se vio desbordada completamente. Entonces se decidió que sencillamente entre el ejército a manejar el tema de orden público. Y resulta que por constitución ustedes miran, la función del ejército como tal es cuidar las fronteras del país y poder reaccionar de forma oportuna frente a una agresión externa. O sea, que nos invadieron de un país, que nos bombardearon, cualquier cosa. Para eso está el ejército. Y esa es la función primordial del ejército, defendernos. Y el tema del orden interno está a cargo de la policía, que al fin y al cabo, la policía es una fuerza civil armada. Hace parte de la fuerza pública, pero no hace parte de las fuerzas militares. Las fuerzas militares es ejército, armada y fuerza aérea. Y la policía hace parte de la fuerza pública, pero es una fuerza civil armada. Entonces aquí, como históricamente la policía se vio excedida, entonces se empezó a justificar el tema de la presencia militar. Entonces ya es común ver en las ciudades como Bogotá, como Medellín, como Cali, en los pueblos, en donde sea, ejército en todo lado. Entonces vemos que en un lado la policía controla una cosa y usted cruza una calle y llegan otra vez los milicos aquí a pedir papeles, a hacer tal cosa, a hacer bandadas, a montar muchachos en los camiones y llevárselos. Entonces tenemos una guerra interna. Pero es que eso no es guerra, eso se llama conflicto interno y lucha contra el narcoterrorismo, porque esa es la definición que utilizan los uribistas, y eso fue una definición que se institucionalizó. Aquí no se habla de guerra, no, nosotros no estamos en una guerra. Esto en otro país, en otro contexto histórico sería hasta una guerra civil. No, esto es una guerra contra el narcoterrorismo, dentro de un conflicto interno, no es más. Conflicto interno que afecta fuertemente a los Estados Unidos, porque desde aquí se produce la droga que se exporta para allá.
Entonces, Plan Colombia y ayudas contra el narcotráfico y todas estas cosas. Y por incompetencia, no, más bien por desidia, que es mucho más cruel. De forma predeterminada, el presidente, el ministro de Defensa, no manda a las fuerzas militares, no manda a la fuerza pública que controle una situación en donde hay un paro armado. No, porque estamos en campaña electoral. Hay que dejar que esta gente haga lo que tenga que hacer, a conveniencia. Y como lo hizo Iván Dacho, en territorios que ni siquiera ellos estaban haciendo presencia. Otros estaban haciendo presencia, pero bueno, cambiarse la escarapela esta, el brazalete ese que se ponen en el hombro, que eso sí salen muy bien identificados y todo, ¿no? Y como se encapuchan muchos y demás, entonces bueno, un día puede ser un para, al día siguiente es un disidente de las FARC, al otro día es un ELN, después es un águila negra. Y por qué no, hasta puede ser un glorioso soldado del ejército. Woodman dice, buenas tardes amigos de Pues la Verdad, mientras tanto el tema Otoniel pasando también de agache. Y están que lo extraditan, pero de un afán. Y pues les cuento, quien decide el tema de la extradición es la Corte Suprema de Justicia. Y sí, la Corte lo puede extraditar y muy seguramente lo va a extraditar, pero la Corte también puede decir, bueno, esperemos el tema de la extradición porque necesitamos que él cuente lo que tenga que contar acá en Colombia y después lo podemos mandar. Si tuviéramos una corte fuerte en ese sentido. Yo creo que este es un buen momento para medir el talante de la corte frente al tema de Otoniel, pero mientras tanto están afanadísimos. Y es que Otoniel no solo son risas. Otoniel no solo son sonrisas mientras lo capturaban, no. Otoniel tiene muchas cosas que decir. Y mientras piden que lo extraditen, que por favor no le creamos todo lo que tenga que decir porque muy seguramente son mentiras. O sea, ya saben lo que va a decir, entonces ya se están adelantando. Ahí está el tema de Otoniel, el ELN y el paro armado. Bueno, hablemos de otro tema importante que fue lo que pasó y agradezco que don Iván Dacho está en el chat de Spreaker escuchándonos. Y es la noticia que el mismo Julián Martínez vino a colocar ayer, 22 de febrero, a las 11:59 de la noche, en su Twitter, @JuliánFMartínez. Urgente, acabo de sufrir un atentado en Bogotá, mi esquema de protección tuvo que accionar armas. Portales como Infobae empezaron a registrar los hechos e incluso de forma descarada dieron la dirección de donde está Julián Martínez, con el nombre conjunto y todo, en la zona de Salitre en Bogotá, pues, ¿no? Esto dice la prensa. Esto es un fragmento que tomé de un trino que sacaron en Twitter. Son 46 segundos de lo que decía El Ojo de la Noche, bueno, o el Noctámbulo, bueno, como sea que se llama el periodista que sale en Caracol Televisión cubriendo los temas de la noche en Bogotá. Voy a silenciar la música y vamos a poner el audio de lo que dice la prensa frente a lo sucedido con Julián Martínez. Dicen que al parecer en materia de investigación se trataría de un intento de robo. Precisamente el comandante operativo de la policía de Bogotá habló con Noticias Caracol sobre lo ocurrido en la localidad de Fontibón. Los delincuentes que descienden de un vehículo taxi intentan abrir el vehículo, un vehículo camioneta blindada asignada a un ciudadano con esquema de protección. Intentan abrir las puertas, el vehículo pues tiene sus sistemas propios de seguridad, no logran abrir las puertas, lo amenazan con un arma, pero finalmente pues estas personas no logran, digamos, como abrir la puerta, desisten, digamos, de este cometido. Ya la policía estableció que no, que eso no era un atentado, que era un robo y era un hecho externo. Y que Julián Martínez ni siquiera estaba ahí. El expediente, aquel medio uribista manejado por el neonazi Gustavo Rugeles. Y no es una afirmación que a mí se me cruce, sino, o que se me cante, no. Hay fotos. Ustedes busquen Gustavo Rugeles neonazi y ahí encuentran. Pone esto. Falsa noticia. Julián Martínez denuncia atentado, y lo pone entre comillas,
que resultó ser un intento de robo y balacera, irresponsable de sus escoltas. Ladrones no dispararon. Escoltas hicieron 9 tiros. Policía decomisó el arma. El protegido no estaba presente. Muy seguramente si Jaime Garzón hubiera resultado vivo o no lo hubieran matado cuando atentaron contra su vida, habrían dicho algo así. No es que era un robo, era un hecho externo, era algo distinto. Qué curioso, ¿no? Que justo pase un robo, entre comillas, no está establecido, en donde estaba el esquema de seguridad de Julián Martínez, aquel que ha sacado denuncias, investigaciones periodísticas en contra del uribismo, en contra del gobierno, de muchas cosas que han pasado, el tema de Chuzadas, que es el libro de él, y así. Entonces, en una ciudad tan grande como Bogotá, justo sucede un robo en donde estaba el esquema de seguridad. Y esa es la versión de los policías, y es una versión que están compartiendo desde los diferentes medios de comunicación aliados al uribismo. ¿Qué quieren creer ustedes? Tengo acá un audio, volviendo al tema del ELN, lo vamos a colocar. No sin antes leer a Don Iván Dacho, que dice: disidencias de las FARC, ahora cualquier criminal es disidente. Sí, eso se volvió común decir disidencias, grupo armados. No digan, aquí nos da lo mismo, aquí cualquiera es cualquiera. Vamos a escuchar a Fico. A ver si ya me cargo otra vez bien el video. Vamos a poner a Fico, que ya sacó ahí su respectivo trino con video hablando sobre el tema del ELN. A todas estas, aquí Diego Alejandro Arevalo dice: más de un uribista no pudo celebrar anoche la muerte de Martínez. Ahí está. Escuchemos a Fico sobre lo que tiene que decir. Voy a bajarle aquí a la música otra vez. Hoy amanece el ELN activando el plan terrorista que planearon desde la comodidad en Cuba y Venezuela, mientras sus aliados políticos en Colombia guardan silencio. Así dicen querer la paz, con atentados, heridos, transporte paralizado, afectando la economía y generando miedo. Hoy tenemos que cuidar la democracia y la libertad. La mejor forma de no dejar que los terroristas se salgan con la suya es que la mayoría silenciosa que quiere un país mejor salgamos a votar masivamente el próximo 13 de marzo. Ojo Colombia, mucho está en juego. Vamos a combatir a todas estas estructuras criminales que tanto daño hacen. Ahí escuchaban a Fico. El guión está claro. No sé ustedes, pero sucede el atentado, salen ellos, se lamentan, pero acto seguido dicen que a través de ellos se encontrará la solución. Lo chistoso es que Fico no le he visto el video solidarizándose con lo que le sucedió a Julián Martínez y a su esquema de seguridad. Es que eso no mente. Y nos hubiéramos solidarizado más bien si hubiera sido otro tipo de periodista, no con Julián Martínez, no con esa clase de periodista. Tengo acá fragmento de lo que dijo Duque ahí en sus consejos comunales o consejos de seguridad, lo que sea que haga Duque, frente a lo que hizo el ELN. Y sea esa también la ocasión para enviarles un saludo con afecto a nuestros compañeros del Invías. Lo que vimos hoy es un reflejo de la cobardía miserable del terrorismo. Atentar contra trabajadores que están mejorando la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo que hace el terrorismo. Cobarde, miserable. Y que quieren ahora tratar de combinar todas las formas de lucha. Que digan a quién le están haciendo campaña. Que digan por qué quieren combinar las formas de lucha. Que digan cuál es el interés que tienen electoral. Porque hablan todos los días de combinarlas. Pero atentar contra la infraestructura del pueblo colombiano, no hay una vileza como esa. Y mucho más, atentar contra trabajadores que con denuedo, con humildad, están recorriendo el país,
Eso sencillamente requiere el rechazo de toda una nación. No el aprovechamiento político, no es salir a capitalizar que si hay un acto del ELN entonces aprovechemos para atacar al gobierno, no. Es rechazar el problema que se llama el terrorismo. Y eso nos involucra a todos los colombianos. Así que le quede claro al ELN que a nosotros no nos van a amedrentar, ni con panfletos, ni tratando de llegar a distintos lugares con esos ataques cobardes. El ELN sabe que si quiere hablar de paz tiene que hacer dos cosas: suspender los actos criminales y liberar a los secuestrados. Mientras tanto, los vamos a seguir combatiendo como lo hemos hecho día, mañana y tarde en este gobierno. Aplaudí a la gente de fondo. Los vamos a seguir combatiendo. Porque no los combatieron antecitos de que cometieran esos actos terroristas. O sea, es que el ELN anunció paro armado y como que dejaron de combatirlo, ¿cierto? Se han dado cuenta que tanto Duque como Fico dicen algo, que hay silencio por parte de los candidatos o los actores políticos aliados al ELN. Que es que ellos están buscando sacar provecho político en época electoral para criticar al gobierno. O sea que si sucede un acto terrorista por parte de la incompetencia del gobierno y de la desidia, quien de forma predeterminada decide no hacer nada en una zona en conflicto, entonces se está aprovechando de ese hecho terrorista para criticar sin razón alguna al gobierno. O sea, miren lo absurdo del argumento del presidente Duque. 2. Duque dice que se lamenta frente a los trabajadores del Invías. Venga, ¿es que mandaron a un poco de gente a trabajar en una carretera en una zona en conflicto sin protección? Porque eso fue lo que pasó entonces. Mandan a contratistas del Estado en una zona en conflicto, en una zona donde hay presencia de grupos armados. Los mandan sin cuidado, a merced, que sean un blanco fácil. Sucede el atentado y después salen a lamentar: es que pobrecitos los trabajadores del Invías. Vaya inteligencia del Estado. Dice Diego Alejandro Arevalo: mientras en el fuerte Maricotas los soldados se pelean entre ellos mismos. Sí, por ahí fue viral una pelea entre militares en el Cantón Norte, en donde incluso la PM, que es la policía militar, se metió y los agarró a bolillo y eso. Hubo batalla campal. Esos son los héroes de la patria. Son buenos para bolear puño. Son buenos para... Carlos dice: saludos equipo, pues la verdad definitivamente este desgobierno no le pega a una. Qué falta de asertividad. Bueno, evacuamos estos dos temas. Son exactamente las 6 de la tarde. 6 de la tarde con 54 minutos. Quiero finalizar este podcast que iniciamos un poquito tarde, concluyendo temas frente a lo que ha sucedido con el tema, con la cuestión esta de la despenalización del aborto. El día de ayer hice un programa largo, quedó repartido en dos enlaces porque tuvimos un problema con la transmisión. Entonces está la parte 1 y la parte 2, así está titulado para que ustedes lo busquen en Spreaker o en la plataforma de podcasting que ustedes quieran y lo escuchen, porque ahí hablo y ahí desarrollo todo el tema, todo el contexto del aborto. Pero este tema sigue dando de mucho de qué hablar, siguen saliendo opiniones, siguen saliendo cuestiones. Esta mañana escuchando al doctor Londoño en su programa de La Hora de la Verdad, en la sección de Al Oído. E incluso en una entrevista que le hizo el ex magistrado José Gregorio Hernández, están diciendo que la Corte lo que está es promoviendo el genocidio. Y ojo, uno dice genocidio fácil, pero qué tan cierto es que estamos hablando de un genocidio amparado o con el visto bueno por parte de la Corte Constitucional. Eso es absurdo. O sea, uno que entiende un poquitico de leyes, pues uno se da cuenta que lo que están ahí es hablando caca y están diciendo cosas que no son.
pero pues a la pobre persona que escucha el programa o que escucha a cualquier otro uribista o que escucha cualquier otro medio de comunicación, porque lo están diciendo por ahí, pues van a creer el cuento que con esto, con el tema del aborto, se está propiciando el genocidio de los colombianos. Uy, ¿qué dijo mi doctor Londoño? Dice Diego Alejandro Arevalo. Sí, no, ya hoy dijo que la Corte lo que está haciendo con esto es promover el genocidio. Ayer me le metió con actuaciones religiosas, hoy está hablando ya con temas graves. ¿Qué dice el artículo 101 del Código Penal colombiano, ley 599 del año 2000? El que con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial, religioso o político, por razón de su pertenencia al mismo, ocasionare la muerte de sus miembros, incurrirá en prisión de 480 meses y así. Listo. La pena será de tanto cuando con el mismo propósito se cometiere cualquiera de los siguientes actos. 2 puntos. Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Segundo, embarazos forzados. Tercero, sometimiento de miembros del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial. Tomar medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Esta es la definición que nos da el artículo 101 del Código Penal sobre lo que es y lo que representa el genocidio. Creería yo, intuiría yo que de pronto el punto de Londoño es, frente a lo que dice el numeral 4, tomar medidas destinadas a impedir el nacimiento en el seno del grupo. Bueno, de primeras alguien va a decir, sí, pero es que al permitir el aborto, sí, pero venga. Para impedir el nacimiento de ciudadanos colombianos, pues para eso tendrían que abortar todas las mujeres colombianas que están dentro y fuera del territorio, bueno, que están dentro del territorio colombiano. Y tendría que obligarse a estas mujeres a que vayan a abortar. Y lo que dice el fallo de la Corte no dice para nada eso. El fallo de la Corte dice que la mujer que quiera, que así bien lo disponga, puede abortar sin acarrear una sanción penal hasta incluso las 24 semanas de embarazo. Lo puede dar por interrumpido, si así bien esta mujer, en cada caso en concreto, lo considera. Ahí no hay genocidio, ahí no se está impidiendo que vuelvan a nacer bebés en esta patria. Digámoslo un poco, sí, digámoslo en un tono más crudo. Aquí no se está impidiendo que las mujeres salgan a parir a sus bebés en este bello país. No. Aquí lo que se está diciendo es que la mujer que quiera, y así lo explicamos ayer, la mujer que quiera, si así bien lo quiere, con toda la información correspondiente, pueda decidir de una forma libre e informada la interrupción de su embarazo hasta antes de las 24 semanas. Lo puede hacer después de las 24 semanas si cumple con las 3 causales que ya se han establecido desde el 2006. Que sea producto de una violación, que el feto venga con una malformación o que la continuación de ese embarazo ponga en riesgo la salud, la integridad de la madre. Entonces, ¿sí ven cómo es de fácil venir a tergiversar? ¿Sí ven cómo es de fácil venir a meter carreta, a meter miedo? Ya lo vimos con el tema del LE, ya lo vimos con el tema de Julián Martínez. Ahora lo estamos viendo con este tema del aborto. Han sido 3 noticias, 3 hechos que he comentado hoy en este podcast y los 3 temas tienen 2 connotaciones, 2 puntos claves. Meten miedo y hablan carreta de forma fácil. Que es que los médicos están amparados por la objeción de conciencia. Sí.
Pues es que tampoco se puede coger y obligar a un médico que haga algo. Ya ha pasado antes, porque es que abortos han existido y abortos dentro de la legalidad, por decirlo así, han existido. Porque cada vez que una mujer se sometió a un aborto usando las 3 causales de excepción que mencionamos hace un momento, pues lo podía realizar. Y ya había salido casos de clínicas como la Palermo en Bogotá, que es de una vocación confesional, religiosa, pues ellos decían, pues nosotros objetamos conciencia y ninguno de nuestros médicos lo va a hacer. Pues es que es obligación de la EPS garantizarle el procedimiento a la persona. Y va a haber un médico que si quiera ser profesional, que si quiera cumplir con su labor, y lo hace. Entonces el tema de la objeción de conciencia, pues sí, se le tiene que respetar al médico que no lo quiera hacer. Pero de algo estoy seguro, no todos los médicos van a objetar conciencia. Porque creo yo que van a haber médicos que sí no van a estar apegados a preceptos moralistas, religiosos, y más bien van a estar preocupados por la decisión que toma una mujer libre sobre su cuerpo. Es que lo que buscaba la corte en todo esto es que la mujer pueda decidir libremente qué hacer con su cuerpo sin que ella tenga que estar con el miedo de ser perseguida penalmente. En términos más sencillos, lo que la corte quiere es que si una mujer dispone libremente interrumpir su embarazo, no tenga que terminar presa y no se ponga en funcionamiento el aparato judicial del Estado a través de la Fiscalía en un proceso penal que busque condenar a esta mujer. Y cada caso, eso sí es importante, cada caso de una mujer que quiera abortar, hay que mirarlo en concreto, no de forma generalizada como lo hace Londoño, como lo hace Uribe, como lo hacen todos estos providas. No. A todas estas mandamos un saludo a don Luis Gamba, que dice, pues la verdad del podcast que no le gustan a los provida. Muchas gracias a don Luis Gamba que nos está escuchando. La libertad de decidir sobre su propio cuerpo. Eso es lo que la corte está primando acá. Ya se ha sabido, y como lo comentábamos ayer, la corte esta decisión no la tomó de forma arbitraria, no, la tomó de forma consultada, analizada. La corte tuvo en cuenta muchos, pero muchos conceptos científicos, jurídicos, médicos, de diferentes entornos. Entonces sale un ex magistrado, personalmente yo lo tengo pues en un grado de admiración alto, porque es una persona que sabe mucho, que es José Gregorio Hernández, pero quien lamentablemente hoy le dio una entrevista al doctor Londoño, y a esto les faltó fue abrazarse y felicitarse y darse palmaditas en la espalda, porque así como el doctor Londoño dice que todo esto está haciendo llorar a Dios, que todo esto es pecado, pues sale José Gregorio Hernández a decir lo mismo, que incluso que el conjuez que tuvo el voto decisivo prevaricó. Prevaricó es cometer un delito. La prevaricación son los delitos achacables a los funcionarios públicos. Que ese conjuez extralimitó y prevaricó. O sea, en términos de José Gregorio Hernández, a ese conjuez hay que investigarlo y condenarlo. Y lo está diciendo un tipo que fue magistrado de la corte, que fue magistrado y que tuvo fallos en su momento importantes. Un magistrado que fue ponente de fallos importantísimos que nutrieron la jurisprudencia a nivel constitucional en el país y a nivel de tutela. Pero que por más brillante que sea, toda esa brillantez se le nubla, se le sesga cuando le empieza a meter preceptos religiosos. Y era lo que yo decía ayer. El tema del aborto se debe analizar netamente a nivel jurídico, no a nivel religioso. Cuando una persona le mete preceptos religiosos, ya esa persona perdió el debate, perdió la seriedad, perdió la objetividad y no debe ser tenido en cuenta. Háblelo con el cura, con el pastor, con el que sea, rásguense las vestiduras, todo. Pero a nivel jurídico, a nivel procesal, un tema no se puede llevar, sea el que sea, no se puede llevar con preceptos religiosos
porque estamos en un estado laico y la justicia no opera con criterios y con argumentos religiosos. Entonces Londoño, que es bien godo y camandulero, se reúne con José Gregorio Hernández, que uno creería que iba a ser objetivo y no, y te resultan hablando de lo mismo y diciendo que no, que es que la corte, que es que van a hacer llorar a Dios y un poco más de cosas. Carlos dice, la decisión de la corte despeja un obstáculo, el penal, el más grave, pero continúan infortunadamente las barreras culturales que ojalá no impidan plena vigencia. No, este fallo de la corte lo tienen que cumplir sí o sí. Así Duque salga, como lo comentábamos ayer con las barrabasadas que dijo, es que cómo es posible que 5 personas vengan a decir no. O sea, se nota que Duque es egresado de la Sergio Arboleda y que muy seguramente compró el título de abogado. Y alguien se preguntaba cómo es posible que un tipo como Duque haya podido pasar derecho constitucional y venga a decir la barrabasada que dijo, que cómo es posible que 5 personas decían sobre un país de 50 millones, no. Y ayer lo explicábamos el por qué, cómo llega cada uno de los magistrados de la Corte Constitucional, las funciones que ellos cumplen, cuáles son las funciones constitucionales de la Corte. Y aquí la Corte no está sustituyendo ni está reemplazando al Congreso, no, porque la Corte Constitucional no expide leyes. Y no es correcto, porque también lo he visto en gente que está a favor del aborto, es que el aborto ya es ley. No, no es que sea ley. Se otorgó mediante un fallo judicial. Los fallos judiciales no son leyes. Las leyes las expide el Congreso. Entonces, sencillamente, no es que el aborto sea una ley, no. El aborto es constitucional hasta la semana 24, porque así lo estableció la Corte Constitucional, pero esta misma Corte en este fallo exhorta una vez más al Congreso de la República para que dentro de ese marco constitucional que la Corte estableció en su fallo, expida las leyes y que el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud reglamente las leyes que expida el Congreso para manejar el tema del aborto, vuelvo y digo, conforme a ese marco constitucional que ya fijó y estableció la Corte. Es eso, aquí no se está sustituyendo el Congreso. Quien diga eso sencillamente está cañando, está hablando paja, está hablando lo que no es. ¿Duque puede tener problemas legales por lo que dijo ayer? Pues se podría hablar de desacato, pero un desacato verbal. Pero pues no nos hagamos ilusiones tampoco, porque ya sabemos cuál es el juez natural de los presidentes de la República, pues la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, la cual hoy está cooptada por el Centro Democrático, así que no va a pasar nada. Segundo, no. Lo que demuestra es la ignorancia, lo que demuestra es que Duque es un pendejo que no sabe de leyes. Y como le decía alguien en Twitter, no recuerdo lastimosamente la arroba, o sea, si en este tema, en donde él es abogado, supuestamente tiene que conocer, comete estas estupideces y dice estas pendejadas, ¿cómo serán los otros temas en donde anda improvisando? Pues ahí ustedes verán. Yo prefiero la despenalización total, aún así es un avance grande. Sí, ese es el ideal, la despenalización del aborto total. Lo que pasa es que en esto, y hay que leer la parte emotiva, lastimosamente todavía no he tenido acceso a esta, la Corte tomó este límite de las 24 semanas por unas razones médicas. Y sé que entran otras variables ahí. Temas de sistema nervioso, temas del dolor que pueda llegar a sentir un feto, ¿no? Entonces tengo entendido que este tema de las 24 semanas es un límite para poder realizar un aborto sin ningún castigo, sin ningún tipo de pena, sin incurrir en algún delito, pero que se puede realizar después de esas 24 semanas si se acoge a las 3 excepciones: malformación del feto, que sea producto de una violación o que ponga en riesgo la salud, la integridad de la madre. Además de que en términos de probabilidad y demás, pues una mujer que decide interrumpir su embarazo pues va a tener un buen margen de tiempo para hacerlo antes de las 24 semanas.
El problema está ahí, como lo decíamos ayer, es con el tema burocrático, tramitológico, lo que sea, a largas que le quieran meter, pues para que eso pase. Vuelvo y digo, hay que mirar cada caso en concreto. Si una mujer A quiere abortar y otra mujer B quiere abortar, hay que mirar cada caso en concreto y mirar cada una de sus particularidades que van a hacer que el caso de la mujer A frente al caso de la mujer B, frente al caso de la mujer C y D, va a ser distinto. Esto no hay que mirarlo como una generalidad, que es por donde atacan los provida. Si ustedes se dan cuenta, los provida están diciendo eso, que es que todas las mujeres van a abortar, que es que todas las mujeres lo van a hacer cuando tengan 6 meses de embarazo y no antes, que es que todas son asesinas, ¿no? Ay, entonces, si yo le doy una pastilla y hago que ella aborte, entonces no me van a meter a la cárcel. Pues no, sí lo van a meter, porque la corte habló específicamente sobre la decisión libre de una mujer, pero sigue manteniendo, es más, ni la corte ni siquiera lo revisó, y sigue siendo hoy delito en Colombia el que una persona induzca el aborto de una mujer embarazada. Y es que vuelve y protege algo que está garantizando la Corte Constitucional: la libertad de decidir de una mujer. Si una mujer, en este caso entonces en concreto, decide tener a su hijo, está felizmente embarazada, se está cuidando y llega otra persona de forma mezquina, de forma predeterminada, de forma enferma, e induce el aborto de esta mujer, pues esa persona va a ir a la cárcel, porque atentó contra la libertad de una mujer que decidió tener a su bebé. Y la corte lo que está buscando es que no se hagan abortos de forma clandestina. De hecho, este fallo va en contravía de eso. Este fallo está diciendo que es que el Estado tiene que brindar todas las alternativas para hacerlo, así como se han brindado en otros temas. Entonces está el tema de la planificación. Entonces todo el mundo empezó a hablar de planificación, y es que hay que usar condón, hay que usarlo. Es que las mujeres tienen que entonces que planificar, ya sea con eyección, con la T, con las pastillas, con lo que sea, o sea, los métodos anticonceptivos, los métodos de planificación, y que los hombres el tema de la vasectomía. Pues les cuento, todos estos temas, o incluso la ligadura de trompas por parte de las mujeres, todos estos temas están amparados. Una mujer por EPS puede solicitar los mecanismos de planificación, y seguramente le van a dar pastillas o la inyección, dependiendo sea su caso. Y para los hombres está el tema de la vasectomía. Por ahí hay una ley del 2010 que estableció la gratuidad de la vasectomía. Entonces, si un hombre quiere realizarse la vasectomía y no necesita tener hijos y certificar que tuvo hijos, no. Para hacerse la vasectomía, y por ley se establece, o la ligadura de trompas en caso de las mujeres, hay que tener 18 años. ¿Por qué? Porque cada quien es libre de hacer con su cuerpo lo que le venga en gana. Y si una persona mayor de edad va al médico y le dice: mire, señor médico, yo me quiero hacer la vasectomía o me quiero hacer la ligadura de trompas, pues el médico lo tiene que remitir al especialista. Entonces lo va a mandar con el ginecólogo, que le va a hacer el tema de la ligadura de trompas, o con el urólogo, que le va a proceder el tema de la vasectomía, y ese costo lo asume el Estado a través de las EPS. Entonces la EPS coge y le garantiza su procedimiento. Ay, que es que yo no me hago la vasectomía porque es que eso se hace perder la virilidad. Eso es falso, porque lo que hace la vasectomía es cortar, cauterizar el conducto, que esa vaina es bien chiquitica, en donde se envían los espermatozoides al líquido seminal, o sea, al semen. El semen como tal va a seguir saliendo. Lo que se corta es el envío de los espermatozoides que se producen en los testículos para que vayan al semen y este sea eyaculado. Eso es lo que corta, no es más. Eso sí, la ley en eso es muy clara. La ley dice que si se decide revertir el tema de la vasectomía o de la ligadura de trompas, pues sencillamente lo podrá hacer, pero eso sí se lo van a cobrar. El Estado no se lo va a pagar, usted mismo lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar, ya. Pero si usted quiere, pues hace la vasectomía, si no, pues no se la hace. Entonces use condón. Si usted quiere, utilice la
La ligadura de trompas. Espera que estoy buscando acá la ley sobre el tema, que no la encuentro. Y ya les digo cuál es la ley por si quieren el dato. Y paso a ver si lo podemos compartir en el grupo en Telegram. Y a ver, ley vasectomía, que es una ley del 2010, salió en pleno gobierno de Santos. Ah, sí, aquí está. Ley 1412 del 19 de 2000. Sí, ley 1412 del 19 de octubre de 2010. Ya la buscamos rápidamente. A ver si me sale acá la ley en la página del Senado. Siempre que consulten leyes, háganlo en la página del Senado. Esa es la mejor página para consultar. Secretaría del Senado, leyes desde 1992. Aquí está. Ley 1412 de 2010, por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y a la ligadura de trompas de falopio como forma para fomentar la paternidad y la maternidad responsable. Artículo primero. La paternidad y la maternidad responsable son un derecho y un deber ciudadano. Las parejas tienen derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos que conformarán la familia. La progenitura responsable se considera una actitud positiva frente a la sociedad y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades. Artículo segundo. Gratuidad. El Estado garantiza de manera gratuita la práctica de la vasectomía o ligadura de trompas. Artículo cuarto. Solicitud escrita. Las personas que quieran realizar esas prácticas quirúrgicas deberán solicitarlo por escrito a la respectiva entidad. No necesitan hacerlo por escrito. Ustedes van al médico, piden una cita, médico general con su PS con la que están afiliados. Dicen, mire, yo quiero hacerme la vasectomía, quiero hacerme la ligadura de trompas. Ay, pero usted tuvo hijos. Mire, señor médico, no se meta en mis asuntos. Yo lo quiero hacer. Yo soy una persona mayor. Remítame con el especialista. Yo lo voy a solicitar. La ley me lo dice. Y le cita la ley. Ley 1412 de 2010. Me lo cita. Ya. Si lo mandan con el psicólogo, lo pueden mandar con el psicólogo. Si ven que usted está convencido o convencida de que se quiere hacer esta práctica, se la hace. Ya. Artículo quinto del consentimiento informado y cualificado. Los médicos encargados de realizar la operación respectiva deben informar al paciente de la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud de la práctica realizada, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos. Cuando las personas tengan limitaciones de letoescritura, la EPS, del régimen contributivo subsidiado a las IPS, públicas o privadas, según la práctica médica, deberán ofrecer al paciente medios alternativos para expresar su voluntad tanto para la solicitud escrita como para el consentimiento informado. Entonces eso se lo hacen firmar a usted y usted le van a dar un folleto para vasectomía o para ligadura de trompas. ¿Ya? Es una ley sencilla, es una ley que tiene 15 artículos. Es una ley que usted puede leer, la puede compartir, por ejemplo, para alguien. Vamos a compartirla ya mismo en el grupo en Telegram a todas estas. A ver. Ley 1412 del 2010 que garantiza la gratuidad sobre el procedimiento de vasectomía y ligadura de trompas. 2 puntos, vamos a poner en el grupo de Telegram y eso mismo lo vamos a poner acá de una vez en el chat en Spreaker. Ahora venga, lo pegamos acá, mire, para que se den cuenta que todo esto lo hacemos de forma en vivo, interactuando con todos ustedes. A ver, copiar todo, listo. Y aquí se fue en el chat en Spreaker. Ahí está. Miren que revisando esta ley dice algo que el Congreso tendría que hacer con el tema del aborto. Artículo 5, voy a volver a leer el primer párrafo. Consentimiento informado y cualificado. Los médicos encargados de realizar la operación respectiva deben informar al paciente de la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud de la práctica realizada, así como las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos. O sea, no es difícil que el Congreso de la República
saque una ley en donde, entre otras cosas, ponga esto mismo para el tema del aborto. Los médicos encargados deberán realizar la respectiva información o brindar la respectiva información al paciente o a la paciente sobre la naturaleza, implicaciones, beneficios y efectos sobre la salud, sobre lo que conlleva realizar un aborto, para que una persona de forma informada, que es lo que pide la Corte Constitucional con el tema del aborto, y de forma cualificada tome su decisión. Brindarle alternativas. ¿Usted segura quiere abortar? Usted puede dar su bebé en adopción. Usted lo puede tener. Al fin y al cabo, sea por la razón que sea, es algo que usted tiene. No, yo estoy decidida que voy a abortar. Bueno, conoce las implicaciones médicas, sabe lo que va a pasar, le explican todo el procedimiento. Si aún así usted sigue y lo quiere hacer, lo hace. Si está convencida, lo hace. Y tranquila, porque no va a tener que ir a la cárcel. Eso es lo que hace la Corte. Eso es lo que conlleva el fallo. Que una mujer informada, con toda la información clara del caso, tome la decisión si quiere o no quiere abortar. Y si decide abortar, lo puede hacer. En donde sencillamente se busca que el caso no sea grave, bajar la probabilidad de riesgo. Lastimosamente el Congreso de la República no lo hace. Lo hizo con el tema de la vasectomía y la ligadura de trompas, pero no lo ha hecho con el tema del aborto. Y no es la primera vez que la Corte Constitucional pide que se toque el tema del aborto. No, la Corte ya lo ha hecho muchas veces. Lo hizo en el 2006 con el tema de la primera sentencia. Lo hizo a través de sentencias de tutela. O sea, han sido las numerosas sentencias por parte de la Corte, en comunicados de prensa, oficio, lo que sea, donde le piden al Congreso que por favor regule, saque una ley manejando el tema dentro de un marco constitucional, pero lastimosamente no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Pues porque las personas que llegan al Congreso, en su mayoría, son personas camanduleras, que están con preceptos religiosos, de forma morronga. Bueno, pues ustedes saben qué clase de congresistas son los liberales, Cambio Radical, Centro Democrático, Colombia Justa y Libre, Maíz, los manguitos y demás. No me quiero alargar más del tema. Ya ayer le dediqué mucho tiempo al tema del aborto. Hoy también ya se le ha dedicado harto. Ya llevo 1:03 de programa. Son las 7:23 de la noche. Mañana jueves tecnológico con @ivandacho desde las 5 de la tarde en Spreaker para que nos escuchen. Y espero haber brindado un poquitico más de elementos de juicio complementando el programa ayer sobre este tema del aborto. No sin antes haber tocado el tema del ELN, el paro armado y lo que Julián Martínez denunció como atentado en su contra. El Twitter institucional es @poslaverdad, el Twitter de Javier Ruiz es @contragobarria, el mío @jbp008. Muchísimas gracias a todos ustedes, un saludo a todas las personas que nos acompañaron en el grupo en Telegram, como también en el chat en Spreaker, a doña Diana Reuter, a Diego Alejandro Arévalo, a Jenny, a Iván Dacho, a Mudmen y a don Carlos. Muchísimas gracias por estar acá, a don Luis Gamba en Twitter que nos escribió. A todos ustedes muchísimas gracias, a quienes nos escucharon en vivo y en diferido también. Todos somos por la verdad y bueno, mañana nuevo episodio podcast. Excelente episodio, gracias, dice Carlos. Gracias a ustedes, gracias a Carlos por estar aquí con nosotros escuchándonos. No siendo más, yo me voy. Hemos llegado hasta el final de este episodio podcast. Gracias por habernos acompañado.